Saludos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre. Mi nombre es Lilian Javier y estoy aquí para hablarle sobre la legalidad espiritual. Muchas veces pasa que una persona tiene liberación, incluso un exorcismo, y es muy difícil que el espíritu se vaya. Incluso puede ser que se vaya y que vuelva. ¿Por qué sucede eso? Porque ese espíritu tiene legalidad para estar ahí. Tiene el derecho de estar ahí. ¿Qué es la legalidad espiritual? Ustedes saben que el mundo espiritual se asemeja al mundo material, a este mundo en que vivimos. Pero no es que, lo dije al revés, no es que el mundo espiritual es un reflejo del natural, es al revés. Este mundo natural, material, es un reflejo del mundo espiritual, que es donde suceden realmente las cosas antes de venir aquí. Y todo el mundo sabe, y si usted está oyendo este tema, sabe que hay una guerra espiritual constante entre el bien y el mal, y que es el objetivo de esa guerra es la humanidad. El enemigo, sabiéndose vencido, no quiere que nadie se salve, sino que quiere arrastrar al número más alto posible de almas al infierno y a la perdición junto a él. Entonces, la legalidad espiritual la voy a explicar, le voy a poner un ejemplo. Nuestros padres son nuestros tutores legalmente, o sea, nuestros representantes hasta que tenemos mayoría de edad. Cualquier firma y cualquier documento legal, llámese pasaporte, la salida del país, la inscripción en la escuela, todo eso lo hacen nuestros padres o tutores. En caso de que no vivamos con nuestros padres, una persona con mayoría de edad es que tiene que representarnos. Por ejemplo, yo tengo una hija en la escuela. Mi hija me la entregan a mí cuando yo voy a buscarla. Para entregársela a otra persona, tengo yo que dar la orden. Tengo que avisar, porque de lo contrario no se la entregan. Entonces, así mismo es en el mundo espiritual. Ese espíritu tiene derecho para reclamarte, para estar en tu vida. ¿Cómo sucede eso? De múltiples maneras. Usted le da legalidad a un espíritu de manera consciente o de manera inconsciente. Y esto puede ser incluso, puede venir de manera ancestral, un espíritu que sea de familia o que esté actuando, que algún antepasado haya hecho un pacto, que esté persiguiendo a la familia de generación en generación, hasta que una persona no corta, alguien de la familia, alguien del linaje de esa familia, que tenga sangre de esa familia, de ese linaje, que corte. Mientras tanto, ese espíritu va a tener legalidad para estar ahí. Y lo hacen con celo y con ahínco. Tienen legalidad para estar ahí. Presentan incluso, ¿cómo que presentan un contrato? Míralo aquí mi contrato. Yo sí tengo derecho. Sin embargo, la gloria es de Dios. Cuando el Señor murió, esos contratos quedaron clavados en la cruz. Entonces, nosotros también, como cristianos y como personas con conocimiento,
tenemos legalidad para reclamar, para romper ese contrato. ¿Me entiendes? Porque una cosa se contrarresta con otra semejante. Ellos están reclamando, tengo legalidad para estar aquí. Pero se levanta uno en la familia y dice, y yo tengo legalidad para romper ese contrato. Entonces, mientras eso no suceda, ese espíritu va a tener el derecho de estar ahí, de reclamar. Y por eso es que se va y vuelve. ¿Cómo sucede eso? Porque tú entonces dirás, bueno, pero que si el sacerdote o el ministro de liberación y yo mismo dándolo lo saco, ¿por qué vuelve? Porque esa es la pregunta, ¿por qué vuelve? Bueno, porque esa legalidad se rompe en pasos. Lo primero es que usted tiene que reconocer que tiene ese problema. Si usted no sabe que tiene una atadura espiritual, usted no va a hacer nada. Nada. Porque va a estar en el limbo, no tiene conocimiento. Entonces, primero es reconocer que tiene una atadura. Muchas veces se reconoce, sería mucho más efectivo si incluso supiera cuál es el espíritu. Y eso mediante el Espíritu Santo se puede saber. Entonces, después que usted reconoce que tiene esa atadura, es aceptar que la tiene. Porque muchas veces nosotros sí reconocemos, y lo digo por experiencia propia, pero no aceptamos que tenemos esa atadura en nuestra vida, porque no es fácil. Incluso el mismo enemigo trabaja para que nosotros no aceptemos eso. Y entramos en una etapa de negación. No, yo no tengo eso. A mí no me pasa eso. Y también decimos muchas veces, bueno, pero que eso fue un antepasado mío, mi bisabuelo o alguien que uno a veces ni conoce. Porque hay cosas que son muy profundas. Uno dice que yo no tengo que estar cargando con eso. Sin embargo, te afecta en tu vida. Porque ahí es que está el acontecimiento, ahí es que está el kit del asunto. Ok, eso lo hizo tu abuelo, ¿qué tiene que ver tú? Cuando viene a ver tú ni siquiera habías nacido. Pero te está afectando en tu vida presente. Que por eso es que la gente empieza a buscar y a buscar porque las cosas no funcionan en su vida y empieza a escarbar y a buscar respuesta hasta que da con la verdad. Entonces, usted primero reconoce y después acepta. No se sienta mal por entrar en una etapa de negación, porque esa etapa es incluso parte del mismo proceso. Recuerda que nosotros somos un cuerpo y la carne se opone a lo espiritual. Es decir, que esa etapa de negación es incluso normal. Lo importante es usted no quedarse ahí en esa etapa. Después que usted reconoce y acepta, entonces viene la renuncia. Usted tiene que renunciar, pero renunciar de verdad. Por eso es que en las oraciones de liberación, incluso en el momento del bautizo, yo me recuerdo porque yo fui bautizada ya adulta, se hace renuncia, incluso en el exorcismo, se hacen renuncia. Usted tiene que renunciar a eso. Porque por eso es que viene, porque si usted no renuncia, él va a volver. Entonces se hace la renuncia. Después que usted reconoce que tiene el problema, lo acepta, viene la etapa de renuncia.
Y después que usted renuncia es permanecer en el camino por la gracia de Dios. Porque los espíritus se quedan merodeando, buscando una brecha por donde meterse. ¿Me entiende? No estoy diciendo que se queden en la vida de la persona, porque una vez usted es libre, verdaderamente libre, ya el espíritu, lo que le queda a usted es permanecer, porque mientras usted le tenga la puerta cerrada, él no va a poder entrar en su vida. Otra cosa que le quería decir de la renuncia, no es solamente renunciar. Para mí en esa etapa también involucramos la confesión y el arrepentimiento. Usted renuncia en nombre de sus antepasados, pero recuerda que no todo es ancestral. Nosotros mismos le abrimos a veces la puerta, incluso sin saber, al enemigo con nuestros pecados. Entonces, cuando usted renuncia, usted tiene que renunciar a ese pecado. Usted tiene que arrepentirse de ese pecado. No sentirse culpable ni sentir remordimiento, no. Usted se arrepiente y con responsabilidad, porque usted tiene que hacerse responsable. Entonces, iniciar un camino alejado del pecado para que ese espíritu no tenga legalidad en su vida. Sabemos que al ser seres humanos a veces se hace difícil permanecer, pero recordemos también que no estamos solos. Tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo y una legión grandísima de ángeles a nuestro favor. O sea que no hay nada que temer, pero sí hay que entender las cosas, porque me pasaba incluso a mí. Yo no entendía qué era eso. Y muchas veces uno va a una asamblea de liberación o en la liberación personal y es verdad que el espíritu se va, porque si la persona que lo echa tiene autoridad espiritual, el espíritu tiene que irse. Pero ¿qué pasa después que usted ya no tiene contacto con esa persona? Porque no se lo va a llevar para su casa. El espíritu va a volver porque es que tiene legalidad. Dice, no, pero es que él sigue viendo la pornografía. No, pero que eso viene de su tatarabisabuelo. Y ella no ha roto con eso. Y lo lindo del caso es que ellos no te lo van a decir. Eso es usted, el Espíritu Santo, que tiene que revelarlo. Ya sea usted o a la persona que le está liberando. Pero yo les voy a decir algo. Y por eso es que siempre le insisto en entablar una relación personal con el Señor. El Espíritu Santo conoce todos los secretos habidos y por haber. Y Él los revela. Usted clame a Él, ore. Y otra cosa que le voy a decir, no le tenga miedo al enemigo, porque el enemigo ya está vencido. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz ya lo venció. Y el Señor resucitó, no se quedó muerto. Entonces no tenga miedo. No tenga miedo, tenga fe en el Señor y renuncia al pecado. La renuncia de por sí ya es liberación. Ya desde que usted empieza a sentirse incómodo
y a preguntarse por qué esto, por qué aquello. Ya ahí está comenzando la liberación en su vida. Y esa negación que uno siente es nuestra alma pecadora negándose a esa liberación. Entonces, esto era lo que le quería decir. Permanezca en Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo todo se puede. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre.